Hola, soy Sofía. El día que mi padre me llamó para decirme, a partir de hoy, ya no eres mi hija, yo todavía llevaba puesto mi uniforme de paramédico, sucio de un simulacro de accidente. Fue la frase más fría y cortante que jamás había escuchado, y me la dijo justo en el momento en que me sentía más orgullosa de lo que hacía. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, precisamente por ser quien eres? Antes de contarte lo que pasó cuando llegué a la oficina de su abogado, vestida con el mismo uniforme que tanto despreciaba, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso ese hombre cuando confirmé mi identidad. Tenía 24 años y estaba a punto de terminar mi pasantía como paramédico, una vocación que había elegido en contra de los deseos de toda mi familia. La llamada de mi padre. Alejandro, no fue para felicitarme por haber superado una de las semanas más duras de mi entrenamiento. Fue para informarme, con la misma emoción con la que se cierra un trato de negocios, que debía reunirme con su abogado para discutir los términos de mi desheredación. Mi mundo, que por un instante se había sentido lleno de propósito, se desmoronó bajo el peso de su desprecio. Para él, mi deseo de salvar vidas era una mancha en el prestigioso apellido familiar, una desviación inaceptable de la ruta que había trazado para mí en su imperio corporativo en Coral Gables. Mi uniforme estaba manchado de tierra, sudor y un poco de sangre falsa del entrenamiento. Olía a esfuerzo y a la adrenalina de una emergencia simulada. Para mí, era una armadura, un símbolo del trabajo duro y la dedicación que había invertido en mi sueño. Pero para mi padre y mi hermano mayor, Mateo, era un disfraz vergonzoso. Recordaba las cenas familiares en la mansión, donde cualquier intento de compartir una historia de mi día era recibido con miradas de asco o un silencio incómodo. Mis experiencias eran desagradables, indignas, de ser contadas en una mesa donde se discutían cifras millonarias y adquisiciones de empresas. Ese uniforme era la prueba tangible de todo lo que ellos odiaban de mí. La dinámica en casa siempre fue así. Mateo era el heredero perfecto, un reflejo impecable de mi padre, arrogante, ambicioso y completamente enfocado en el dinero. Yo, en cambio, era la anomalía, la hija sensible que prefería consolar a un extraño en una ambulancia que asistir a una gala benéfica para hacer contactos. Desde que mi madre, Isabela, murió, esa sensación de no pertenecer se hizo insoportable. Ella era la única que veía mi empatía no como una debilidad, sino como una fortaleza. Su ausencia convirtió la lujosa mansión en una jaula dorada, fría y silenciosa, donde mi voz se perdía entre los ecos de las expectativas que nunca podría cumplir. Mientras el eco de las palabras de mi padre todavía resonaba en mi pequeño apartamento de Wynwood, mi mano, temblorosa, buscó instintivamente el frío metal del relicario de plata que colgaba de mi cuello. Era lo único que conservaba de mi madre. Me lo dio en mi 10º cumpleaños, diciéndome, para que nunca olvides que tu corazón es tu mayor tesoro. En ese momento, mientras el rechazo de mi padre me partía el alma, el peso del relicario se sentía como la única ancla que me impedía hundirme por completo. Era el recuerdo tangible de que, al menos una vez en mi vida, alguien me había amado incondicionalmente por ser exactamente quien era. Después del shock inicial, una extraña calma comenzó a invadirme. El dolor estaba ahí, agudo y profundo, pero debajo de él había algo más. Una inesperada sensación de liberación. Durante años había luchado por una pizca de su aprobación, por una mirada de orgullo que nunca llegó. Sus palabras, aunque crueles, eran definitivas. Ya no tenía que intentarlo más. La batalla había terminado. No había ganado, pero tampoco había perdido mi esencia en el intento. La conexión tóxica que me había mantenido atada a su desprecio finalmente se había roto. Y aunque la herida estaba abierta, por primera vez sentí que podía empezar a respirar por mi cuenta. Miré a mi alrededor, a las paredes de mi modesto estudio en Wynwood. Era pequeño, imperfecto, y los muebles eran de segunda mano, pero cada rincón contaba mi historia, no la de ellos. Mi padre nunca había puesto un pie aquí.
Lo consideraba un lugar deplorable. Este espacio, que él veía como un fracaso, era mi santuario. Contrastaba violentamente con los salones impersonales y los mármoles fríos de la mansión de Coral Gables, un lugar diseñado para impresionar, no para vivir. Allí, cada objeto era un recordatorio de mi insuficiencia. Aquí, cada libro y cada foto en la pared era un testimonio de mi independencia y de la vida que estaba construyendo para mí. Me acerqué al espejo del baño y observé mi reflejo. Estaba agotada, con ojeras marcadas y el cabello recogido en una coleta desordenada. Mi rostro estaba manchado de polvo y mis ojos, hinchados por las lágrimas que no me había permitido derramar por completo. En ese momento tomé una decisión. No iba a cambiarme. No iba a ponerme un traje para suplicar por mi lugar en la familia. Iría a esa reunión en la ostentosa oficina de abogados de Brickell, tal y como estaba, como la paramédico que mi padre se negaba a aceptar. Si iba a ser borrada de su vida, que lo hiciera viendo de frente a la mujer en la que me había convertido, no a la hija que él quería que fuera. La idea de entrar en ese rascacielos de cristal, un símbolo del mundo de poder de mi padre, me provocaba náuseas. Sabía que él y Mateo estarían allí, esperando verme rota, suplicante. Imaginaba sus miradas de suficiencia y el tono condescendiente del señor Javier, el abogado que me conocía desde niña, pero mientras apretaba con fuerza el relicario de mi madre, sentí una chispa de su espíritu indomable dentro de mí. No les daría la satisfacción de verme derrotada. Me pondría de pie, firmaría esos papeles con la cabeza en alto y saldría de esa oficina para no volver a mirar atrás. Iba a enfrentar mi propia ejecución social, con la única dignidad que me quedaba, la de ser fiel a mí misma. El viaje en mi viejo auto hacia Brickell fue un purgatorio de asfalto y concreto. Cada rascacielos que se alzaba en el horizonte parecía una lápida gigante para la vida que estaba a punto de enterrar. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, una mezcla de rabia y un dolor sordo anidado en mi pecho. Mi uniforme, que horas antes me había llenado de orgullo, ahora se sentía como una diana, un imán para las miradas de desprecio que sabía que me esperaban. Me sentía ridículamente pequeña, conduciendo mi modesto sedán entre los Teslas y los Mercedes que se deslizaban por las calles como tiburones en su hábitat natural. Instintivamente, mi mano buscó el relicario de mi madre bajo la tela áspera de la camisa. Su frío contacto contra mi piel era la única cosa real en un mundo que se desvanecía, un recordatorio silencioso de que mi valor no estaba definido por ellos. Entrar en el vestíbulo del edificio fue como cruzar una frontera invisible hacia un país donde yo no era bienvenida. El aire acondicionado era gélido, y el eco de mis botas de trabajo sobre el mármol pulido parecía un sacrilegio. Todos a mi alrededor vestían trajes caros y se movían con una seguridad que yo nunca había poseído en su mundo. Sentí sus miradas, rápidas y despectivas, recorriendo mi uniforme manchado. Para ellos, yo era una mancha, una pieza fuera de lugar en su perfecto rompecabezas de riqueza y poder. La recepcionista, una mujer con un peinado impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me miró por encima de sus gafas de diseñador y preguntó mi nombre con un tono que dejaba claro que no pertenecía allí. La humillación era sutil pero cortante, como 1000 agujas invisibles pinchando mi piel. El ascensor subía en un silencio casi absoluto, un viaje de 40 pisos hacia mi propia sentencia. El reflejo distorsionado en las paredes de acero me devolvía la imagen de una extraña. ¿Era esa realmente yo? La chica con ojeras y el pelo recogido de cualquier manera, vistiendo el uniforme de una profesión que mi padre consideraba poco más que un servicio de limpieza glorificado. Recordé una vez, cuando era niña, que mi padre me había traído a este mismo edificio. Me había subido a sus hombros para que viera la ciudad desde las alturas, y me había dicho, un día, Sofía, todo esto será parte de tu mundo. La memoria, que antes era un recuerdo cálido, ahora se sentía como la más cruel de las ironías. El ascensor se detuvo con un suave ding, anunciando que había llegado al final de esa promesa rota. Las puertas se abrieron a una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Maderas oscuras,
arte abstracto en las paredes y un silencio solemne que imponía respeto. La nueva recepcionista, al escuchar mi nombre, esbozó una sonrisa forzada y me indicó que esperara. Me senté en el borde de un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi coche, sintiéndome como un animal callejero que se había colado en una exposición de arte. Cada segundo de espera era una tortura calculada, una forma de recordarme mi lugar. Podía sentir las miradas curiosas de los asistentes legales que pasaban, susurrando entre ellos. La injusticia ya no era solo una llamada telefónica, era un espectáculo público, y yo era la protagonista de una obra en la que no había elegido participar. La puerta de la sala de conferencias se abrió, pero no fue mi padre quien apareció. Fue Mateo. Mi hermano mayor se apoyó en el marco de la puerta, con una expresión que era una mezcla perfecta de lástima y superioridad. Me escaneó de arriba a abajo, deteniéndose deliberadamente en las manchas de mi uniforme. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. ¿De verdad, Sofía?, dijo, su voz cargada de un desdén que conocía demasiado bien. Ni siquiera te molestaste en cambiarte. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿no es así? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Para él, mi identidad era solo una actuación, un acto de rebeldía infantil. No veía mi vocación, solo veía un desafío a la imagen de perfección que él y mi padre se esforzaban tanto por mantener. Lo seguí en silencio a la sala de conferencias. El aire allí dentro era aún más frío. Una enorme mesa de caoba pulida ocupaba el centro de la habitación, reflejando las luces de la ciudad como un oscuro espejo de agua. Mi padre, Alejandro, estaba de pie al final de la mesa, de espaldas a mí, contemplando el horizonte de Miami a través de la pared de cristal. No se giró cuando entré, ni siquiera un gesto para reconocer mi presencia. A su lado estaba el señor Javier, el abogado de la familia, un hombre que me había visto crecer. Parecía incómodo, evitando mi mirada. La puesta en escena era deliberada, diseñada para intimidarme y dejar clara la dinámica de poder. Mi padre era el juez, el jurado y el verdugo, y yo era la acusada que ya había sido declarada culpable. Finalmente, Alejandro se dio la vuelta. Sus ojos, del mismo color que los míos, estaban completamente vacíos de cualquier afecto. Eran los ojos de un extraño, de un director ejecutivo evaluando un activo fallido. No me saludó. Simplemente señaló la silla más alejada de él, al otro extremo de la inmensa mesa. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Estaba creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que nos separaba. Luego, se dirigió al señor Javier, ignorándome por completo. Javier, terminemos con esto de una vez. Mi tiempo es valioso. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era su hija en una crisis familiar. Era un punto molesto en su agenda, un asunto que debía ser despachado con la máxima eficiencia. El señor Javier, con un suspiro apenas audible, deslizó una pila de documentos a través de la mesa pulida. El montón de papeles se detuvo justo frente a mí. La portada, en letras grandes y formales, decía: Renuncia voluntaria de derechos hereditarios. Renuncia voluntaria. La hipocresía de esas palabras me revolvió el estómago. Me estaban echando, me estaban borrando, pero el documento legal lo enmarcaba como si fuera mi decisión. Era la máxima manipulación, un intento de reescribir la historia para absolverlos de su crueldad. Hojeé las páginas, viendo mi nombre junto a cifras astronómicas y cláusulas legales complejas. Estaba viendo, en blanco y negro, el precio que mi padre le ponía a mi existencia, y la facilidad con la que podía ser eliminada. Fue entonces cuando Mateo volvió a hablar, su voz goteando una falsa generosidad que me resultó aún más ofensiva. Papá está siendo muy generoso, ¿sabes?, dijo, inclinándose sobre la mesa como si me estuviera confiando un secreto. Hay un pequeño paquete de indemnización para ti, suficiente para que juegues a la heroína por un par de años antes de que entres en razón y te des cuenta del error que has cometido. La oferta de dinero fue el insulto final. Creían que podían comprar mi dignidad, ponerle un precio a mi vocación.
Reducían mi pasión por salvar vidas a un simple juego, un capricho pasajero que el dinero podría curar. En su visión del mundo, todo tenía un valor monetario, incluso el alma de una hija. Levanté la vista y miré a los dos hombres que habían definido mi vida, el rostro impasible de mi padre y la sonrisa arrogante de mi hermano. El silencio en la sala era denso, pesado. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor sordo contra mis costillas. Mi mano, casi por voluntad propia, se aferró al relicario de plata que se ocultaba bajo mi uniforme. El metal frío era un ancla. Recordé las palabras de mi madre, susurradas hace tantos años. Tu corazón es tu mayor tesoro, Sophie. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. En ese instante, supe que esta reunión no se trataba de la herencia, se trataba de mi espíritu. Querían que me doblegara, que admitiera que su mundo de poder y dinero era el único que importaba. Querían que traicionara la memoria de mi madre. Tomé el bolígrafo que el señor Javier me había ofrecido. Para mi sorpresa, mi mano no temblaba. Estaba extrañamente firme. Busqué los ojos de mi padre una última vez, una última y desesperada búsqueda de una grieta en su fachada, un atisbo de duda, un eco del padre que una vez me había amado. No encontré nada, solo una finalidad fría y absoluta. Este era el final. En el momento en que mi firma tocara ese papel, dejaría de existir para él, legal y emocionalmente. La enormidad de ese acto me golpeó con toda su fuerza. Estaba a punto de firmar mi propia orfandad, de cortar los lazos con mi pasado para poder, quizás, tener un futuro que fuera verdaderamente mío. La injusticia se sentía total, aplastante. El peso del bolígrafo en mi mano se sentía desproporcionado, como si contuviera toda la historia de mi familia en su pequeño cilindro de plástico y metal. Era un instrumento simple, pero estaba a punto de usarlo para realizar un acto de autoaniquilación, para firmar el documento que formalmente me convertiría en una extraña. Mis ojos se encontraron con los de mi padre una última vez, pero su mirada era un muro de granito, impenetrable y frío. No había un padre detrás de esos ojos, solo un director ejecutivo cerrando una cuenta deficitaria. Mateo, a su lado, tenía una sonrisa apenas contenida, la del vencedor que saborea el momento justo antes de dar el golpe de gracia. La humillación era absoluta. No solo me estaban despojando de mi herencia, sino que me obligaban a ser cómplice de mi propio borrado. Acerqué la punta del bolígrafo al papel. La línea destinada a mi firma parecía un abismo. En el silencio de la sala, podía escuchar el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado y el latido frenético de mi propio corazón. Un torbellino de recuerdos me asaltó. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el jardín de la mansión, sus aplausos en mis graduaciones escolares, los momentos fugaces en los que sentí que, quizás, me amaba. Todos esos recuerdos se sentían ahora como una traición, como piezas de una vida que nunca fue realmente mía. Estaba a punto de trazar la primera letra de mi nombre, cuando una tos seca y nerviosa rompió la tensión. No vino de mi padre ni de mi hermano. Vino del señor Javier, el abogado. Levanté la vista, sorprendida por la interrupción. El señor Javier se estaba ajustando las gafas, un gesto que yo sabía que hacía cuando estaba profundamente incómodo. Sus ojos, que hasta ahora habían evitado los míos, se fijaron en mí con una intensidad extraña, casi suplicante. «Señorita Sofía», comenzó, su voz un poco más alta de lo normal. «Solo para el registro, y por una cuestión de procedimiento. ¿Entiende usted plenamente que al firmar este documento, renuncia a todos los derechos presentes y futuros estipulados en el fideicomiso familiar, tal y como fue redactado originalmente por su padre y su difunta madre, Isabella?» La mención del nombre de mi madre en esa sala se sintió como una descarga eléctrica. Era la primera vez que alguien la nombraba en lo que parecía una eternidad. La reacción de mi padre fue instantánea y furiosa. «Javier, ¿qué demonios estás haciendo?», espetó, su voz un látigo afilado. «Esto es una simple formalidad. No hay necesidad de dramatizar ni de traer a colación asuntos del pasado. Ella sabe perfectamente lo que está haciendo».
Que firme de una vez y terminemos con esto. Mateo se apresuró a secundarlo, inclinándose sobre la mesa con una agresividad apenas disimulada. Exacto. No la confundas con tecnicismos legales. O está con la familia o no lo está. Es así de simple, Sofía. Firma. La desesperación en sus voces era palpable. Una urgencia que no encajaba con la supuesta formalidad del acto. Era como si tuvieran miedo de que yo dudara, de que algo pudiera descarrilar su plan perfectamente trazado. Pero ya era tarde. La pregunta del señor. Javier había plantado una semilla de duda en mi mente. ¿Por qué mencionar a mi madre específicamente? ¿Por qué esa mirada de pánico en los ojos del abogado? Miré al señor Javier de nuevo, y vi algo más que incomodidad. Vi miedo. Pero no era miedo a mi padre. Era un tipo de miedo diferente. El de un hombre atrapado entre un deber y una promesa. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, se relajó. El instrumento rodó silenciosamente sobre la superficie pulida de la mesa. El pequeño sonido pareció resonar en la sala como un disparo. La sonrisa de Mateo se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. Mi padre apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver un músculo temblar en su mejilla. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio de mi sumisión, sino el de mi desafío. No había dicho una palabra, pero al soltar ese bolígrafo, había cambiado por completo la dinámica de la habitación. Por primera vez en esa oficina, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una jugadora en un juego cuyas reglas de repente no entendía del todo. La mención de mi madre, de su participación en la redacción original del fideicomiso, había abierto una pequeña grieta en la narrativa de control absoluto que mi padre había construido. Era solo una grieta, pero era suficiente para que una luz de curiosidad y sospecha se filtrara a través de ella. ¿Por qué ha mencionado a mi madre, señor Javier? Pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Me dirigí directamente al abogado, ignorando deliberadamente a mi padre y a mi hermano. La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso que todos en la sala podían sentir. El señor Javier tragó saliva, su mirada yendo y viniendo entre mi padre y yo. Parecía un hombre caminando sobre una cuerda floja sobre un precipicio. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo con manos temblorosas y se las volvió a poner. Era un intento obvio de ganar tiempo, de ordenar sus pensamientos antes de dar un paso que sabía que sería irreversible. Es solo un procedimiento estándar, Sofía, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. Siempre debemos asegurarnos de que todas las partes comprendan el alcance total de sus decisiones, especialmente cuando se modifican acuerdos que involucran a firmantes que ya no están con nosotros. La respuesta fue una evasiva legal, una no respuesta diseñada para no decir nada en absoluto. Pero para mí, lo dijo todo. Había algo en esos documentos, algo relacionado con mi madre, que mi padre y mi hermano no querían que yo supiera. La prisa por hacerme firmar, su ira ante la más mínima desviación del guión, de repente cobró un sentido siniestro. Mi padre se levantó de su silla. El sonido de sus piernas rozando la madera fue violento. Apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Su rostro una máscara de furia contenida. «¡Suficiente!», rugió. «Javier, estás despedido. Sofía, dame ese maldito documento. Si no lo firmas, te irás de aquí sin nada, ni siquiera con la ridícula indemnización que te ofrecimos. Esta es tu última oportunidad». La amenaza era explícita, brutal, pero en lugar de asustarme, me llenó de una extraña calma. Su pérdida de control era la confirmación que necesitaba. Estaba asustado. Por primera vez en mi vida, veía a mi padre todopoderoso, el hombre que controlaba imperios, completamente aterrorizado. Lentamente, con una deliberación que sabía que los estaba volviendo locos, tomé el fajo de papeles, no para firmarlos. Empecé a hojearlos de nuevo, pero esta vez no buscaba las cláusulas de mi renuncia. Buscaba su nombre, Isabela. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué había dejado ella para mí?
¿Qué secreto se escondía en esa jerga legal que mi padre estaba tan desesperado por enterrar junto con mi identidad? Mientras mis dedos pasaban por las páginas, mi mano libre se aferró al relicario de plata bajo mi uniforme. Sentí su calor familiar contra mi piel. Ya no era solo un recuerdo. Se sentía como una promesa, como una armadura invisible que mi madre me había dejado para esta batalla exacta. No sabía qué encontraría, pero sabía que no iba a rendirme. La ejecución se había detenido. Mis dedos se movían con una precisión casi febril sobre los bordes de los documentos, una contradicción directa con el caos que se arremolinaba dentro de mí. El aire en la sala de conferencias se había vuelto denso, casi irrespirable. Mi padre y mi hermano estaban congelados, dos estatuas de ira y pánico, observando cada uno de mis movimientos como si yo estuviera desactivando una bomba. Y en cierto modo, lo estaba. El señor Javier, pálido como el papel que tenía delante, se pasaba un dedo por el cuello de su camisa, que de repente parecía demasiado apretado. Mi búsqueda no era desesperada, era metódica. No buscaba una escapatoria, buscaba una verdad. Ignoré las cláusulas financieras y los términos de renuncia, mis ojos escaneando el texto legal en busca de una sola palabra, un solo nombre que pudiera cambiarlo todo. Isabela. Y entonces lo vi, escondido en el índice, casi al final, una línea que no encajaba con el resto. Anexo B. Disposiciones testamentarias adicionales de la cofundadora, Isabela Reyes de Velasco. La tipografía era sutilmente diferente, un poco más suave, como la de una máquina de escribir antigua en un mar de texto impreso por láser. Era una anomalía, un susurro del pasado en medio de los gritos del presente. Levanté la vista lentamente, sin decir una palabra, y mis ojos se encontraron con los de mi padre. El color había desaparecido de su rostro. La máscara de poder y control se había hecho añicos, revelando al hombre asustado que había debajo. Sabía que lo había encontrado. Mateo dio un paso instintivo hacia la mesa. Su intención era clara: arrebatarme los papeles, enterrar el secreto de nuevo. Era el movimiento de un animal acorralado. Ni se te ocurra, dije. Mi voz salió baja, casi un gruñido, pero resonó en el silencio de la sala con la fuerza de un portazo. Mateo se detuvo en seco, sorprendido no tanto por mis palabras, sino por el tono de autoridad con el que las pronuncié. La dinámica de poder se había invertido por completo en cuestión de segundos. Ya no era la hija descarriada suplicando por su lugar. Era la guardiana de un secreto que ellos temían. Apreté los documentos contra mi pecho, protegiéndolos. Mi uniforme sucio se sentía ahora como una verdadera armadura. Mi mirada se clavó en el abogado. Señor Javier, dije, adoptando su propio lenguaje frío y formal. ¿Qué es exactamente el anexo B? Como parte directamente afectada por este procedimiento, exijo ver todos los documentos pertinentes antes de tomar cualquier decisión. Es mi derecho legal, ¿no es así? Mi padre se estrelló. «No tienes derecho a absolutamente nada», gritó, golpeando la mesa de caoba con el puño. El sonido fue como un disparo. «Ese anexo es un pedazo de papel irrelevante, un borrador sentimental que Isabela escribió hace años y que nunca fue validado legalmente». Su voz, normalmente tan controlada y resonante, se quebró en la última palabra, traicionando la mentira. Era la primera vez en mi vida que lo veía perder los estribos de esa manera, desprovisto de su fachada de invencibilidad corporativa. Su pánico era mi confirmación. Estaba mintiendo desesperadamente, y al hacerlo, me estaba mostrando exactamente dónde cavar para encontrar la verdad. La expresión de dolor en el rostro del señor Javier me dijo todo lo que necesitaba saber. Atrapado entre su cliente más poderoso y la memoria de una vieja amiga, el señor Javier pareció tomar una decisión. Se enderezó, y por primera vez desde que entré en esa oficina, me miró directamente a los ojos con una expresión de resolución. «Alejandro», dijo, su voz firme y clara, dirigiéndose a mi padre, «usted y yo sabemos perfectamente que ese anexo no es un borrador. Fue redactado, firmado y notariado por Isabela en mi presencia, y adjuntado al fideicomiso principal
como una cláusula condicional inalterable. Ignorarlo no solo sería una falta ética grave de mi parte, sino también un fraude. La señorita Sofía tiene todo el derecho del mundo a revisar cada palabra de ese documento. Cada sílaba era un clavo en el ataúd de la tiranía de mi padre. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo. No era ira ni triunfo. Era ella. Era mi madre. De repente, sentí su presencia en esa sala estéril con una claridad abrumadora. El relicario de plata bajo mi uniforme parecía vibrar con una energía propia. Recordé una tarde, años atrás, cuando mi padre se negó a dejarme ir a un campamento de ciencias porque lo consideraba una pérdida de tiempo. Mi madre no discutió. Simplemente se sentó con él en su estudio y, con una calma inquebrantable y una lógica impecable, le explicó por qué era importante para mí. Una hora después, yo estaba haciendo las maletas. Ella nunca levantaba la voz, pero su voluntad era una fuerza de la naturaleza. En ese momento, sentí esa misma fuerza fluyendo dentro de mí. Yo era la hija de Isabela. Mateo, al ver que la agresión de mi padre había fracasado, cambió de estrategia. Su rostro se suavizó, adoptando una máscara de falsa preocupación fraternal. Rodeó la mesa y se acercó a mí, colocando una mano sobre mi hombro. El gesto pretendía ser reconfortante, pero se sintió como el peso de una jaula. «Sophie, por favor, no hagas esto más difícil», susurró, su voz goteando una sinceridad artificial. «Papá solo quiere proteger el patrimonio, lo que él y mamá construyeron juntos. Tu camino es admirable, pero no encaja aquí. No dejes que un tecnicismo legal destruya lo poco que nos queda de familia». La palabra cufamilia, en sus labios, sonó como un insulto. Hablaba de preservar la familia mientras participaba activamente en mi expulsión. Aparté su mano de mi hombro con un movimiento brusco, como si me quemara. «Ustedes destruyeron a esta familia en el instante en que decidieron que mi vida no tenía valor», repliqué, mi voz fría y afilada como el cristal roto. «Lo hicieron porque elegí una bata de paramédico en lugar de un traje de diseñador. Si el legado que mamá quería proteger es tan frágil que no puede sobrevivir a la compasión, entonces quiero leerlo por mí misma». Le di la espalda, cortando su intento de manipulación, y volví a centrar toda mi atención en el único hombre en la sala que parecía tener un ápice de conciencia. El anexo. «Señor Javier». Ahora. Mi tono no admitía más demoras ni excusas. Con un suspiro que pareció llevarse el peso de años de silencio, el señor Javier asintió. Se levantó y caminó hacia un imponente archivador de caoba que yo había confundido con un mueble decorativo. De su chaleco sacó una pequeña llave de latón, de aspecto antiguo, y la introdujo en una cerradura casi invisible. El cajón se deslizó sin hacer ruido. De su interior, extrajo un sobre grande de papel manila, amarillento por el tiempo. Estaba sellado no con pegamento, sino con un círculo de cera roja, en el que estaba grabada una elegante I, la caligrafía de mi madre. El abogado regresó a la mesa con la solemnidad de quien entrega una reliquia sagrada, y colocó el sobre frente a mí. El mundo pareció detenerse. Mi padre se desplomó en su silla, un hombre repentinamente viejo y encogido. Mateo se quedó de pie, paralizado, su rostro una mezcla de incredulidad y furia impotente. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Mis ojos se fijaron en el sobre. En la parte delantera, con la caligrafía elegante y fluida de mi madre, había una frase: «Para mi amada hija, Sofía. Para ser abierto únicamente en la hora de tu mayor necesidad». Las lágrimas nublaron mi visión. Esto no era un documento legal. Era una carta de amor desde el más allá. Un salvavidas lanzado a través del tiempo por una madre que había conocido la crueldad de su marido, lo suficiente como para anticipar este mismo momento. Mis dedos temblorosos rozaron el sello de cera, preparándome para desatar la última voluntad de mi madre. Con una delicadeza que no sentía, mis dedos trazaron el contorno del sello de cera roja. Era frágil, quebradizo por los años, y sin embargo, se sentía como la barrera más fuerte que jamás había encontrado.
El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el roce de mi uña contra la cera, un sonido minúsculo que parecía contener el poder de una explosión. Levanté la vista por un instante. Mi padre era un hombre roto, su rostro ceniciento y sus ojos fijos en el sobre como si fuera una serpiente a punto de morder. Mateo estaba petrificado, su arrogancia disuelta en una mueca de puro pánico. En ese momento, no eran gigantes. Eran solo dos hombres asustados, atrapados en una trampa que ellos mismos habían tendido. Y yo, con mi uniforme manchado y mi corazón hecho pedazos, tenía el dedo en el gatillo. La ironía era tan amarga y tan profunda que casi me hizo sonreír. Rompí el sello. El pequeño crujido de la cera al partirse fue el sonido más ruidoso que jamás había escuchado. Fue el sonido de un juramento cumpliéndose, de un secreto liberándose, del final de una era de silencio. Desdoblé con cuidado las páginas amarillentas. La caligrafía de mi madre llenaba el papel, cada curva y cada trazo tan familiares que sentí un nudo en la garganta. Olía a ella, a las gardenias que cultivaba en el jardín y al papel viejo de sus libros favoritos. Era como si hubiera embotellado su esencia en ese sobre, esperando el momento exacto en que yo más la necesitara. Antes de leer una sola palabra, las lágrimas comenzaron a caer, manchando la tinta de casi una década. Eran lágrimas no solo de tristeza, sino de un reencuentro imposible. Ella estaba allí, en esa sala fría y hostil. Mi madre había vuelto para luchar por mí una última vez. Tomé una respiración profunda y comencé a leer en voz alta, mi voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Mi queridísima Sofía, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el día que tanto temía, pero para el que me preparé. Significa que el hombre que amé y el hijo que crié han olvidado la lección más importante que intenté enseñarles. Que la riqueza de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en la compasión que ofrece al mundo. Quiero que sepas, por encima de todo, que tu corazón, tu empatía y tu deseo de sanar a los demás no son una debilidad, son tu superpoder. Son el mejor legado que yo podría dejar en esta tierra. Y estoy inmensamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. La habitación pareció encogerse hasta que solo existimos las palabras de mi madre y yo. La carta continuaba, su tono pasando del amor maternal a una resolución de acero. Conocía el corazón de tu padre, Sophie, su amor por el control, su miedo a todo lo que no pudiera poseer o cuantificar. Sabía que un día podría ponerte en una posición imposible, obligándote a elegir entre tu alma y tu herencia. Pero lo que él nunca entendió es que tu alma es tu verdadera herencia. Hice una pausa, levantando la vista para mirar a mi padre. Sus ojos estaban cerrados, como si no pudiera soportar escuchar la verdad de la mujer que una vez juró amar. Mateo simplemente me miraba fijamente. Su rostro una máscara de incredulidad, como si estuviera escuchando un idioma extranjero que no podía comprender. El señor Javier asentía lentamente, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Y entonces llegué a la parte que lo cambiaría todo. Mi voz se volvió clara y firme. Cada palabra, un martillazo en el ataúd de su arrogancia. Por lo tanto, he estipulado en este anexo legal, vinculante e inalterable, una cláusula de protección. Si en algún momento después de mi fallecimiento, Alejandro Velasco, mi esposo, intenta por cualquier medio formal despojar a nuestra hija, Sofía Isabella Velasco, de sus derechos hereditarios debido a su elección de seguir una vida dedicada al servicio de los demás. Hice una pausa dramática, sintiendo el peso de cada sílaba. El aire se volvió eléctrico. Mi padre abrió los ojos, suplicantes. Mateo dio un paso hacia mí, como para detenerme, pero se quedó congelado en el sitio. Estaba a punto de leer su sentencia. Y lo sabían. Continué, mis ojos fijos en los de mi padre. Una vida dedicada al servicio, evidenciada por una carrera en campos como la medicina, los servicios de emergencia o cualquier vocación donde la empatía prevalezca sobre el beneficio económico. Entonces la totalidad de mi participación en el fideicomiso familiar
que constituye el 51% del control mayoritario, así como la propiedad exclusiva y total de nuestra residencia familiar en Coral Gables y todos sus contenidos, pasarán a ser de manera inmediata e irrevocable propiedad única y exclusiva de Sofía. Dejé caer la mano que sostenía el papel sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor donde todo el poder y el dinero que acababan de perder solían hacer ruido. Miré mi uniforme de paramédico, manchado de tierra y sangre falsa. Era la prueba, era la llave. Mi madre no solo había predicho mi camino, lo había consagrado. «Eso es una mentira», explotó mi padre, poniéndose de pie con tal violencia que su silla se volcó. «Es una falsificación. Isabela nunca haría eso. Javier, te destruiré. Te quitaré tu licencia. Te demandaré hasta dejarte en la calle». Su furia era la de una bestia herida, irracional y desesperada. Pero sus amenazas eran huecas, el rugido de un rey que acababa de ser destronado. Ya no tenía poder en esa sala. Su imperio, construido sobre el control y la intimidación, se había derrumbado por el peso de una sola hoja de papel, por el amor previsor de una mujer a la que él había subestimado hasta el final. Su rabia no me asustó. Por primera vez en mi vida, sentí lástima por él. Mateo, por otro lado, no gritó. Se quedó mudo, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Miró a nuestro padre, luego a mí, y luego al señor Javier. La arrogancia que lo había definido toda su vida se había desvanecido, reemplazada por una comprensión cruda y brutal. Todo por lo que había trabajado, todo lo que le habían prometido, la sucesión, el imperio, el control, se había esfumado en un instante. Había apostado por el caballo equivocado, había elegido el poder de su padre sobre la decencia de su madre, y acababa de perderlo todo. Su silencio era su confesión, su derrota era total, y a diferencia de mi padre, él era lo suficientemente inteligente como para saber que no había forma de revertirlo. El señor Javier, impasible ante los gritos de mi padre, se acercó a su maletín y sacó otra carpeta. La abrió sobre la mesa con una calma deliberada. «Todo es perfectamente legal, Alejandro», dijo, su voz tranquila pero firme. «Aquí están las copias originales notariadas, firmadas por Isabela y 2 testigos, y archivadas en el Tribunal del Condado hace 9 años. La cláusula es inequívoca, y el evento desencadenante», añadió, mirándome con una tristeza infinita. «Fue tu decisión de convocar esta reunión para formalizar la desheredación de Sofía. Tú mismo activaste la voluntad de tu esposa. No hay nada que yo o ningún otro abogado pueda hacer. Has cumplido su profecía. La mecánica de la justicia era perfecta, poética y brutal. Mi padre había sido el arquitecto de su propia ruina. Mis ojos volvieron a la última línea de la carta de mi madre. Vive tu vida, mi valiente Sofía. Honra tu corazón, porque siempre fue nuestro mayor tesoro. Te amo más allá del tiempo y el espacio». Mi mano se cerró instintivamente sobre el relicario de plata que colgaba de mi cuello. Su calor familiar se extendió por mi pecho, una sensación de paz y cierre. El relicario ya no era solo un recuerdo, era un símbolo de una promesa cumplida. El amor de mi madre no era un sentimiento pasivo, era una fuerza activa, una armadura que me había protegido a través de los años, esperando el momento preciso para revelarse. Ella no me había dejado sola. Nunca lo había estado. Me puse de pie, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que jamás me había sentido en mi vida. Doblé la carta de mi madre con cuidado y la guardé en el sobre. Miré a los 2 hombres que habían intentado borrarme. No había triunfo en mi mirada, ni odio, solo una finalidad tranquila. La batalla había terminado. Me giré hacia el señor Javier, el único aliado que había tenido en esa sala sin siquiera saberlo. «Gracias, señor Javier», dije, mi voz clara y sin un ápice de temblor. «Gracias por proteger la voluntad de mi madre durante todos estos años. Por favor, inicie los procedimientos necesarios para la transferencia de activos. Hay una fundación que me gustaría empezar a crear. Salí de esa sala no como una hija repudiada, sino como la heredera silenciosa
dejando atrás las ruinas de un reino construido sobre la crueldad para empezar a construir uno nuevo, basado en la compasión. Al salir de aquel rascacielos de Brickell, el aire húmedo de Miami nunca me había parecido tan fresco, tan puro. Fue como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua durante años. Dejé atrás no solo a dos hombres despojados de su poder, sino también el fantasma de la niña que siempre buscó una aprobación que nunca iba a llegar. Mientras caminaba hacia mi viejo auto, el peso de los documentos en mi bolso era real, tangible, pero la carga que había desaparecido de mis hombros era infinitamente más pesada. Por primera vez, el eco de mis botas de trabajo sobre el asfalto no sonaba a desafío, sino a un paso firme hacia mi propio futuro. Un futuro que, sin yo saberlo, mi madre había estado construyendo para mí todo este tiempo. No miré hacia atrás, ni una sola vez. No había nada para mí en esa torre de cristal, excepto el final de una historia y el comienzo de la mía. El primer lugar al que conduje no fue mi pequeño apartamento en Wynwood. Instintivamente, mis manos guiaron el volante hacia el sur, hacia un pequeño parque junto a la bahía en Coconut Grove que mi madre adoraba. Apagué el motor y me quedé sentada en silencio, observando el agua brillar bajo el sol de la tarde. Saqué su carta y la leí de nuevo, esta vez en silencio, absorbiendo cada palabra no como una revelación impactante, sino como una conversación tranquila que había tardado demasiado en llegar. No sentí una explosión de triunfo, sino una profunda y serena sensación de paz, de justicia poética. Mi madre no había dejado una bomba de tiempo para destruir a mi padre. Había dejado un salvavidas para rescatarme a mí. Y sentada allí, con el olor a sal en el aire, finalmente sentí que llegaba a la orilla, a un lugar seguro. Los intentos de contacto no tardaron en llegar. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono se inundó de llamadas y mensajes de mi padre. Empezaron como órdenes furiosas, amenazas de litigios interminables que me dejarían en la ruina. Luego, cuando no respondí, se transformaron en súplicas confusas, promesas de hablar las cosas, como si nada hubiera pasado. Leí cada mensaje con una distancia clínica, como si estuviera evaluando los síntomas de un paciente. El hombre que una vez tuvo el poder de destrozarme con una sola frase, ahora era solo un texto en una pantalla, un eco de un poder que ya no existía. No respondí a ninguno. En su lugar, con una calma que me sorprendió a mí misma, bloqueé su número y lo borré de mis contactos. No por odio, sino por autopreservación. Nuestro vínculo se había roto formalmente en esa oficina, y yo no tenía ninguna intención de intentar pegar los pedazos. La llamada de Mateo llegó una semana después. Su tono era completamente diferente. Era suave, conciliador, casi meloso. Me habló de nuestro legado, de la memoria de mamá, y de cómo podíamos gestionar esto juntos. Me ofreció su ayuda para administrar el patrimonio, sugiriendo que yo no tenía la experiencia para manejar algo tan vasto. Era la misma arrogancia de siempre, solo que envuelta en un papel de seda de falsa fraternidad. Escuché pacientemente hasta que terminó su discurso. Mateo, le dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Tuviste la oportunidad de ser mi hermano durante 24 años. Elegiste ser su soldado. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección. Por favor, no vuelvas a llamarme. Colgué antes de que pudiera responder. La inversión de poder no era algo que yo fuera a restregarle en la cara. Era simplemente una nueva realidad que él y mi padre tendrían que aprender a aceptar. Un mes después, con los procedimientos legales en marcha, volví a la mansión de Coral Gables, no como una visitante no deseada, sino como su única y legítima propietaria. Entré con mi propia llave, todavía vistiendo mi uniforme después de un turno de 12 horas. La casa estaba silenciosa, fría, un museo de una vida que ya no existía. Los retratos de mi padre y de un joven Mateo parecían mirarme desde las paredes, con una sorpresa impotente. Caminé por los salones de mármol, tocando los muebles caros que siempre me habían hecho sentir pequeña e inadecuada. Pero ya no. Ahora solo veía objetos, cosas que podían ser movidas, vendidas o donadas.
El lugar había perdido su poder sobre mí. Ya no era una jaula dorada. Era solo una propiedad. Una herramienta que podía usar para construir algo nuevo. Algo que honrara de verdad el espíritu de mi madre. Mi padre y Mateo se mudaron a un condominio de lujo en Brickell, financiado con los activos personales que mi padre había tenido fuera del fideicomiso. Era una vida cómoda, pero una sombra pálida del imperio que una vez comandaron. Perdieron el control de la empresa, el estatus social y, lo más importante, la narrativa. La historia de cómo la hija paramédico había heredado todo se convirtió en un susurro en los círculos de élite de Miami, una leyenda urbana que servía como advertencia contra la arrogancia. Nunca volví a hablar con ellos. Sufrí su pérdida no como una tragedia repentina, sino como la amputación de un miembro enfermo que había amenazado con infectar todo mi ser. El dolor estaba ahí, un dolor sordo y antiguo, pero también lo estaba el alivio de poder caminar finalmente sin ese peso. La mansión no fue vendida. Se convirtió en la sede de la Fundación Isabela Reyes, una organización que creé para otorgar becas y apoyo a jóvenes de bajos recursos que, como yo, quisieran seguir carreras en medicina de emergencia y servicios sociales. Los salones donde una vez se discutieron adquisiciones millonarias, ahora albergaban talleres para futuros paramédicos y enfermeras. El jardín donde mi madre cultivaba sus gardenias se convirtió en un espacio de terapia para los socorristas que lidiaban con el estrés postraumático. Transformé un símbolo de opresión materialista en un faro de compasión y servicio. El único homenaje que sentí que era digno de la mujer que me había dado no solo la vida, sino también la libertad. Continué trabajando como paramédico. De hecho, trabajé más duro que nunca. El dinero me dio seguridad, pero la vocación me dio un propósito. Mis compañeros de trabajo nunca supieron la historia completa. Para ellos, yo seguía siendo Sofía, la pasante que siempre se ofrecía para los turnos más difíciles y que nunca tenía miedo de sentarse en el suelo para consolar a un extraño. Mi uniforme, una vez motivo de vergüenza para mi familia, seguía siendo mi armadura de orgullo. La única diferencia era que ahora, al final de un turno agotador, no volvía a un apartamento solitario que representaba mi exilio, sino a un hogar lleno de la promesa de un futuro mejor, no solo para mí, sino para otros que compartían mi pasión por sanar. Una noche, después de un caso particularmente difícil, me miré en el espejo del vestuario de la estación. Estaba agotada, con manchas de mugre en la mejilla y el pelo revuelto. Pero la mujer que me devolvía la mirada ya no era la joven asustada que buscaba validación. Vi fuerza en mis ojos cansados y una paz que no venía de una cuenta bancaria, sino de saber exactamente quién era y a dónde pertenecía. Mi mano fue instintivamente a mi cuello, al frío metal del relicario de plata. Lo abrí, algo que no había hecho en años. Dentro no había una foto, sino un pequeño grabado con la letra de mi madre. Tu corazón es tu brújula. Sonreí. Ya no necesitaba el relicario como ancla en una tormenta. Ahora era simplemente un recordatorio de que siempre había estado en el camino correcto. Estaba en casa. Al final, esta historia nunca fue sobre heredar una fortuna. Fue sobre heredar un legado, el de mi madre, que me enseñó que el verdadero valor no se encuentra en una mansión en Coral Gables ni en el apellido que llevas, sino en la vocación que eliges y en el corazón con el que la ejerces. Mi padre intentó despojarme de un futuro que él había diseñado, uno hecho de cifras y poder, sin darse cuenta de que mi madre ya me había dejado el único futuro que importaba, uno construido sobre la base de la compasión. La lección más grande que aprendí en esa fría oficina no fue sobre leyes o testamentos, sino sobre el poder silencioso de ser fiel a uno mismo. Incluso cuando el mundo, y especialmente tu propia familia, te grita que estás equivocado. Tu identidad no es una debilidad que debas ocultar. Es la armadura con la que enfrentarás tus batallas más importantes. Aprendí que la palabra riqueza tiene muchos significados. Durante años, la asocié con autos de lujo, cenas de gala y el sonido del dinero cambiando de manos. Vi esa riqueza como una jaula que me asfixiaba. Pero cuando leí las palabras de mi madre,
Entendí que ella me había dejado un tipo de riqueza completamente diferente. No era el dinero en sí, sino la oportunidad que éste representaba. La oportunidad de convertir un símbolo de opresión en un faro de esperanza, de transformar salones de mármol frío en aulas llenas de jóvenes apasionados que, como yo, creían en el poder de ayudar a los demás. La verdadera riqueza no es lo que acumulas para ti, sino lo que usas para levantar a otros. Es un activo que crece cuanto más lo compartes, y es el único tipo de fortuna que nadie, jamás, podrá arrebatarte. Mucha gente me ha preguntado si alguna vez perdoné a mi padre y a mi hermano. La verdad es que he dejado de ver mi historia a través del lente del perdón. No se trata de perdonarlos a ellos, sino de liberarme a mí. Liberarme de la necesidad de su aprobación, del dolor de su rechazo, y del peso de una relación que me estaba destruyendo lentamente. A veces, el acto más grande de amor propio no es construir puentes, sino aceptar que algunos puentes deben quemarse para que puedas encontrar tu propio camino. Mi cierre no vino de una confrontación o una disculpa que nunca llegó. Vino de la decisión consciente de dejar de mirar hacia atrás y enfocar toda mi energía en construir el futuro que mi madre siempre supo que yo merecía. El amor de una madre, como descubrí de la manera más increíble, puede trascender el tiempo y el silencio. Mi madre no solo me amaba, me veía, vio mi espíritu, mi terquedad y mi empatía, y en lugar de intentar cambiarlos, los protegió. Su carta no fue un acto de venganza contra mi padre, sino un acto de fe inquebrantable en mí. Fue su manera de asegurarse de que, incluso en su ausencia, su voz fuera la más fuerte en la habitación cuando yo más la necesitara. Este es el legado que todos podemos dejar. No se trata de lo que decimos, sino de cuán profundamente vemos y creemos en las personas que amamos. Esa fe es un ancla, un escudo y, a veces, el arma secreta que gana la guerra sin necesidad de librar una sola batalla. Si estás viendo esto y alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tus sueños son demasiado pequeños, o que tu corazón es demasiado grande, quiero que me escuches. Esa parte de ti que otros critican, esa pasión que no entienden, esa vocación que desprecian, no es tu defecto, es tu poder, es la firma única de tu alma en este mundo. No permitas que las expectativas de otros se conviertan en los barrotes de tu propia jaula. Viste tu uniforme, sea cual sea, con orgullo, porque un día, esa misma cosa que te hizo sentir como un extraño podría ser la llave que abra la puerta a tu verdadera vida, a tu propósito y a tu libertad. Tu valor no es negociable, y no necesita la aprobación de nadie para ser real. Mi padre intentó borrarme de su futuro, pero mi madre ya había asegurado el mío desde mucho antes. Esa es la moraleja de mi historia. El control y el poder basados en el miedo y el dinero son increíblemente frágiles, mientras que el poder que nace del amor y la autenticidad es indestructible. Mi victoria no fue ruidosa ni vengativa. Fue la tranquila y firme reivindicación de que una vida de servicio tiene más valor que cualquier imperio corporativo. Fue la prueba de que el corazón de una persona es, y siempre será, su brújula más confiable, su tesoro más grande. Sé que mi historia es única, pero el sentimiento de luchar por ser uno mismo no lo es. ¿Alguna vez has tenido que defender quién eres frente a las personas que se suponía que debían amarte más incondicionalmente? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte y que juntos creemos un espacio donde nadie se sienta invisible. Y si lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos seguir compartiendo historias que nos recuerden que el valor de una persona nunca, jamás, está a la venta.